Televisa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Audio Jungle. En MP3. Estamos conformados por minha companheira Shleiamele Romero Castanheda y meus companheiros Leonardo Ruela Chaves Ariete Hernandes Mora Noemi Gisel Mines Dias Alan Fernando Garcia Guzmán Castro Lopes Simena Francisco Valentim Ana das Alesis Gonzales Galegos YHO por último servidor Y editor Jesus Amauri Castro Ramírez. Y volvemos a la normalidad. Mi nombre es Agustín de Iturbide, también conocido como el Dragón de Hierro. Nací en Valladolid el 27 de septiembre de 1783 y desempeñé el cargo de oficial en la corona española, ascendiendo a coronel. Puse en marcha el plan realista en contra de la insurgencia y fui muy criticado por mi arbitrariedad y trato hacia los civiles. A finales de 1820 decidí rebelarme en contra de mi régimen al que pertenecía, dado que me acusaron de corrupción y me quitaron mi cargo en el ejército. Puse en marcha el plan de Iguala, no sin antes firmar el Tratado de Córdoba, el cual me ayudó a legalizar el plan de Iguala que terminaría con la independencia. Posteriormente, el 27 de septiembre de 1821, entraría triunfalmente a la capital. Vicente Guerrero y yo decidimos que yo sería el primer emperador de México después de todo lo ocurrido. Hola, soy Cuitláhuac. Soy hijo de Ayacatl y hermano de Moctezuma. Nací en Tenochtitlán, hoy mejor conocido como la Ciudad de México, en el año 1476. Soy un soberano azteca, y después de la muerte de mi hermano Moctezuma en junio de 1520, organicé la resistencia y dirigí la rebelión de los aztecas de Tenochtitlán en contra de las tropas de Hernán Cortés, obligándolos a retirarse en la célebre Noche Triste del 30 de junio de 1520. Después de este hecho traté de oponerme ante la reacción de Hernán Cortés, formando una poderosa confederación de ciudades, pero diferentes circunstancias como la desconfianza y los recelos generados, todos mis intentos y esfuerzos fueron en vano. Después de esto fallecí por una enfermedad llamada viruela, misma que fue introducida y traída por los españoles. Soy Malinci, nací en Painala, actual estado de Veracruz. Me conocen o me conocieron como Malinche, Malinalli o Doña Marina. Fui una niña de la nobleza que perdió su libertad. La esclava que aprendió idiomas como maya, chontal, náhuatl y castellano. Fui la mujer entregada como tributo u ofrenda para muchos, entre ellos los españoles. Fui el intérprete que hizo valer su inteligencia entre hombres extraños más allá del mar. Soy Malinci, el espíritu de la superación, la determinación para alcanzar lo imposible, la inteligencia para ganarse el respeto del enemigo, la capacidad del sufrimiento para lograr mi meta. No fui una traidora, fui una mujer valiente que motivó su dignidad en circunstancias horribles. Hice lo posible por ayudar a todos, tanto indígenas como españoles. Mi deseo proteger el futuro de mi hijo. Merezco respeto. Me quisieron los indígenas, me utilizaron y escondieron los españoles, me odiaron y calumniaron los triunfadores de la conquista. Poco a poco, mi memoria va resurgiendo poco a poco en los textos históricos. Quizá es hora de que el pueblo mexicano reconozca y reconsidere mi historia como la indígena, que fui capaz de lo imposible porque fui quien plantó la semilla de una extraordinaria nación llamada México. Sin mí no hubieran llegado a la civilización, o sí, pero más sanguinaria, ya que yo era quien mediaba los acuerdos para lograr la paz. Hola, soy la reina Isabel I de Castillo. No estaba destinada al trono, pero gracias a mi afición e inteligencia pude lograrlo. A los 17 años y ser reconocida como la princesa de Asturias y heredera al trono. Me casé con Fernando II de Aragón
y me coroné como la reina de Castillo. En 1492 conquisté Granada y unifiqué la religión de mi país bajo la señal de la cruz y la creación de los tribunales de Inquisición y la expulsación de los judíos. Lo mejor que hice fue aceptar la propuesta de Cristóbal Colón, ya que quería recuperar la presencia de los castellanos en los mares del Atlántico. También hice que los indios los trataran como súbditos de la corona castellana. Me preocupaban mucho los aspectos sociales, así que organicé e hice un hospital en la corte y escuelas para los príncipes y hijos de los nobles, y luché por los derechos de la mujer. A los 53 años, un cáncer de útero me dejó en la cama, y desde ahí dije mis últimos deseos, que eran los derechos de las personas y de los indios en América, y en 1504 muero, pero hago realidad el mayor propósito que tenía, que era que Castilla fuera el realismo más grande de la época. Buenas tardes, mi nombre es Ana Daisy y vengo a hablarles sobre doña Josefa Ortiz de Domínguez. Hola, vine a representar a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que nació el 8 de septiembre de 1768 en Morelia, hoy Nueva España. Fue una insurgente durante la independencia de México, siendo una de las primeras participantes en la conspiración de Querétaro y pieza clave para el inicio de la lucha que encabezó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Dolores Hidalgo. Fue esposa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, por lo que fue reconocida popularmente como la corregidora. Su padre fue José Ortiz, un militar capital, y su madre Manuela Girón, proveniente de una familia noble de España. Desde niña se quedó huérfana y su hermana se hizo cargo de su educación. Ingresó al colegio de San Ignacio de Loyola, hoy colegio de Vizcaínas, donde aprendió a leer y escribir, así como las labores de esos años que se consideraba debía aprender una señorita de su clase social, que son bordar, cocinar, entre otras. María Josefa Ortiz Girón, mejor reconocida como la corregidora, ha destacado en la lucha por la independencia de la Nueva España por ser participante de la conspiración de Querétaro. Descubierta en agosto de 1810, fue hasta el 16 de noviembre de 1816 que Josefa recibió una condena de 4 años de prisión. Doña Josefa Ortiz de Domínguez falleció el 2 de marzo de 1829 a los 61 años de edad en la Ciudad de México. Inicialmente sus restos fueron enterrados en el evento de Santa Catalina, y tiempo después fueron trasladados a Querétaro, en donde reposan junto a los restos de su marido en el Panteón de Querétanos Ilustres. Mausoleo construyó en su honor una tumba en 1847. Miguel Hidalgo y Costilla fue un insurgente y sacerdote mexicano. Nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de San Diego de Corralejo, Pénjamo, Guanajuato. Cursó estudios en el Colegio de San Nicolás Valladolid, en actual Morelia, del que llegó a ser rector. En 1778 fue ordenado sacerdote y en 1803 se hizo cargo de la parroquia de Dolores, Guanajuato. Se preocupó por la mejora de las condiciones de sus feligreses,
casi todos los indígenas, enseñándoles a cultivar viñedos, la cría de abejas y a dirigir pequeñas industrias de loza y ladrillos. En 1809 se unió a una sociedad secreta formada en Valladolid, cuyo fin era reunir un congreso para gobernar la Nueva España en nombre del rey Fernando VII, preso de Napoleón, y en su caso obtener la independencia del país. Descubiertos los conjurados, la insurrección se trasladó a Querétaro, donde se reunió con Ignacio Allende el 16 de septiembre de 1810, llevando como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Lanzó el llamado Grito de Dolores, quien inició la gesta independentista, y acompañado de Allende consiguió reunir un ejército formado por más de 40,000 personas. Tomaron Guanajuato y Guadalajara, sin embargo decidieron no ocupar la Ciudad de México. El 11 de enero de 1811, Hidalgo fue derrotado cerca de Guadalajara por las fuerzas realistas. Escapó hacia el norte, pero fue capturado y condenado a muerte. Su cabeza, junto a la de Allende y la de los otros insurgentes, se exhibió como un escarmiento en la Alhóndiga, las Granaditas de Guanajuato. Yo soy José María Morelos y Pavón, soy un patriota mexicano. Nací en Valladolid, Michoacán, hoy llamado como Morelia. En mi honor se me ordenó como sacerdote. La Guerra de la Independencia estalló el 16 de septiembre de 1810. Fui destacado por mi gran genio militar. Miguel Hidalgo y Costilla me pidieron que dirigiera la revuelta en el sur del país. A la muerte de Hidalgo, tomé el mando de la rebelión. Convoqué en Chilpancingo el Congreso Nacional Constituyente para que se redactara la primera constitución política del México independiente y presenté mi ideario político y social llamado Sentimiento de la Nación, en el que se declaraba el catolicismo como religión de Estado. Se abolía la esclavitud, el tributo y las distinciones de castas y se establecía la república. También me di a mí mismo el título de El Siervo de la Nación. La Constitución se promulgó el 22 de octubre de 1815 en Apatzingán. En 1815 fui apedreado y morí fusilado. José Cuauhtémoc. Nací el 14 de julio de 1496. Soy sucesor de Moctezuma, un emperador que se encargó de defender de forma tenaz la ciudad de Tenochtitlan, que era la capital del Imperio Azteca, contra el asedio de las tropas españolas que atacaban bajo el mando de Hernán Cortés. Soy conocido por ser el último emperador azteca que gobernó desde el año 1520 hasta el año 1521. Soy un emperador que fue torturado y asesinado por el conquistador español Hernán Cortés en el año 1522. Cuando Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan, yo me encargué de defender la ciudad por un periodo de 4 meses, pero fui capturado por los españoles. Yo en ese entonces fui torturado para revelar la ubicación del oro sueto. Hola, mi nombre es Hernán Cortés y fui un exgobernador de Nueva España. Nací en Medellín, España, en 1485. Era militar bajo el cargo de la corona española. El rango militar que conseguí fue conquistador, explorador y marqués. El rey en ese momento era más ni menos que Carlos V. Me otorgaron la Real Cédula en Valladolid, que entregaba el título de gobernador y capitán general de la Nueva España. En Nueva España constituí con la base del primer imperio colonial de la historia. Aparte de esto, también soy recordado por la conquista del actual México y la caída de Tenochtitlan. Fallecí en 1547 en Castilleja de la Cuesta, España. Yo soy Moctezuma, nací en 1467, fui gobernante de la ciudad mexica de Tenochtitlan, cuyos dominios se extendieron a las ciudades de Texcoco y Tlatelolco, desde 1502 hasta 1520, al arribo de los españoles. Amplié el territorio de la Triple Alianza, además de que organizó un sistema de tributos que permitió a Tenochtitlan convertirse en una de las ciudades más poderosas. Morí exactamente en la mitad de la Guerra
mexica española, también llamada la conquista de México. Durante los 14 primeros meses, esta guerra había sido una guerra fría. La guerra abierta a gran escala solo estalló en mayo de 1520. Durante los 14 siguientes meses, la masacre y la esclavización no cesarían. De forma contraria a lo que afirma el conquistador, yo no fui hecho prisionero por los españoles hasta mayo, cuando inició el conflicto abierto, o quizás hasta el mes siguiente, capturado por las fuerzas hispanas, los tlaxtecas. Hastiadas en la ciudad del Güey, Tlatoani murió a finales de junio, pocos días antes de que los invasores huyeran de Tenochtitlán.